Hola, mi nombre es Martín Reinaga, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Esta es la unidad 1 de Estadística Inferencial 2 y vamos a empezar con el tema 9.2, inferencias acerca de dos proporciones. En el ejemplo de bolsas de aire, las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags? De Meyer and Finney Chains, volumen 18, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Aquí nos muestra la tabla con la información que en muertes de ocupantes con bolsa de aire es 41, de un total de ocupantes de 11.541, y los que no traían bolsa fueron 52 de 9.853. Para poder comprobar esto lo vamos a hacer en Minitab. Aquí ya tenemos la información capturada previamente en Minitab, con la misma información que vimos en la tabla anterior. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y dos proporciones. Aquí seleccionamos datos resumidos y en la muestra 1 son 41 de 11.541 y aquí son 52 eventos de 9.853. En opciones verificamos que esté el 95% y el ejercicio nos dice de que los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces, aquí la hipótesis alterna debe ser que la muestra 1 es menor a la muestra 2, que es menor a la diferencia hipotética. Damos a aceptar y damos a aceptar. Entonces aquí nos muestra la información. En las estadísticas descriptivas dice que la muestra 1 tenía una población de 11.541 con 41 eventos y la muestra P es de 0.003553 o 0.35%. La muestra 2 es de 9.853 con 52 eventos y 0.005278 o 0.52%. La estimación de la diferencia es de 0.0017 y el límite superior del 95% para la diferencia es de 0.00218. En la prueba nos dice que el valor de Z es de menos 1.91 y el valor de P es de 0.028. Como nuestro nivel de significancia es de 0.05, cuando el valor de P nos dé menor a 0.05, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula que dice que los resultados obtenidos son iguales. Entonces, de acuerdo al ejercicio, nos dice la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados. Como rechazamos la hipótesis nula que dice que son iguales, podemos aceptar la hipótesis alterna que dice que es que en el caso de los ocupantes con bolsa de aire es menor. Así lo muestra en el ejercicio. Así que continuamos con el segundo ejercicio, romance extramarital. Moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían que la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan romance extramarital
De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Entonces, para poder obtener, nos vamos a Minitab y aquí ya tenemos la información previamente capturada. Aquí nos dice de las mujeres de acuerdo son 347 de un total de 386 y de hombres son 305 de un total de 359. Nos vamos a estadísticas básicas y dos proporciones. Entonces aquí el número de eventos de la muestra 1 que es para mujeres es 347 de 386 y 305 de 359. Nos pide igual un nivel de confianza del 95%. Y aquí lo que queremos ver es si existe alguna diferencia como lo pide en el ejercicio. Dice, para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que están de acuerdo. Entonces lo que buscamos es que difieran, ver si existe alguna diferencia entre estos dos. Los resultados que obtuvimos es de la muestra 1, 386, con un evento de 347. El valor de la muestra es de .8989 y de la muestra 2, que pertenece a los hombres, de 359, 305 y con un valor de la muestra P de 84,95. La diferencia es de 0.04938 y el intervalo de confianza es de 0.0017 a 0.097. En la prueba obtuvimos el valor de Z que es de 2.04 y el valor de P que es de .042. Como el valor es menor a .05, por lo cual podemos rechazar la hipótesis nula que dice que es igual y podemos aceptar que la hipótesis alterna que dice que existe alguna diferencia entre la afirmación de las mujeres que están de acuerdo y la afirmación de los hombres. Entonces, de acuerdo a la información obtenida, sí existe una diferencia, por lo cual aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. Ahora vamos a 9.3, inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. En las definiciones tenemos dos muestras son independientes y los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, variados o asociados de alguna manera con valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. El primer ejemplo que tenemos es, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado de USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. En el encabezado se refería a un estudio de número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Mel et al. Science, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día.
considerando la media. Parece haber alguna diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces aquí nos pide someter a prueba que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Entonces nos vamos a Minitab. Estadísticas básicas y te da dos muestras. Entonces en la primera muestra nos dice que son 186 y con una media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. Y para la muestra 2 nos dice que son 210, 16.215 para la media y una desviación estándar de 7.301.2. Nos pide un intervalo de confianza del 95, ya que el nivel de significancia es de 0.05. Entonces la hipótesis nula es que la muestra 1 es igual a la muestra 2 y la hipótesis alterna es que sea diferente. Entonces vamos a poner diferente a la diferencia hipotética. Damos a aceptar y aceptar. Aquí obtenemos los datos, las estadísticas descriptivas, que la muestra 1 es de 186 con una media de 15.669 y una desviación estándar de 8.633. Y el error estándar de la media es de 633. Para la muestra 2 es 210 con una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301 con un error estándar de la media de 504. La estimación de la diferencia es de menos 547 con un intervalo de confianza del 95% para la diferencia, que es de menos 2.135 a 1.044. En la prueba el valor T es de menos 0.68 y el valor de P es de 0.500. Como en el ejercicio nos pide un valor de significancia de 0.05 y en este caso es mayor, el valor de P significa que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que la muestra 1 es igual a la muestra 2, como aquí no lo marca. Eso significa que no tenemos evidencia suficiente o podemos afirmar que es posible que los hombres y las mujeres pronuncien el mismo número de palabras en un día. De acuerdo a la información obtenida, parece que no existe diferencia, de acuerdo al resultado que obtuvimos. Ahora vamos a ver el ejercicio de distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de dos automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Para esto volvemos a Minitab. Nos vamos a estadísticas básicas y te dé dos muestras.
Y aquí vamos a poner los datos que nos da el ejercicio, que son 13 automóviles con una media de 137.5 y una desviación estándar de 5.8. Y para la otra son 12 automóviles con una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Igual nos pide un intervalo de confianza del 95%, ya que el ejercicio te pide un nivel de significancia de 0.05. En este caso, el ejercicio nos dice que debe ser mayor que la distancia de frenado de los de 4 cilindros. La distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia de frenado de los automóviles. Por eso elegimos la de mayor. Aquí elegimos que la hipótesis alterna es mayor a la diferencia hipotética. Entonces obtenemos los siguientes resultados, donde dice que la muestra 1 es de 13, con una media de 137.5 y una desviación estándar de 5.80. El error estándar de la media es de 1.6. Para la muestra 2 es de 12, de 136.3 la media y desviación estándar de 9.7, con un error estándar de la media de 2.8. La estimación de la diferencia es de 1.20, el límite inferior de 95% para la diferencia, que es de menos 4.42, y la prueba nos arroja el valor de t de 0.37 y el valor de p de 0.357. Esto significa que no tenemos evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, lo que significa que es posible que la distancia de frenado de los automóviles sea muy parecida o sea igual, ya que de acuerdo al resultado el valor de P es mayor a 0.05. Ahora vamos a establecer el intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 y de 6 cilindros. Nos regresamos a Minitab, volvemos a elegir estadísticas básicas, T2 muestras, y lo único que vamos a cambiar aquí es la hipótesis alterna es diferente de la diferencia de la diferencia hipotética. Damos a aceptar y aquí ya vamos a obtener el intervalo de confianza, que es de menos 5.61 a 8.01 y la diferencia es de 1.20. Entonces concluimos que es posible que la distancia media de frenado sea igual en ambos casos. Luego pasamos al tema 9.4, inferencias acerca de las dos medias, muestras dependientes. Ejemplo, calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Nos vamos a Minitab y aquí tenemos los datos de las dos muestras, la del antiguo sistema de calificación y la del nuevo sistema de calificación.
Son un total de 20 datos en cada una de las columnas. Nos vamos a estadísticas básicas y vamos a utilizar la de pareada. Y aquí vamos a elegir la del antiguo sistema contra la del nuevo sistema. Aquí nos pide un nivel de confianza del 99%. Y lo que queremos saber es que el antiguo sistema, las calificaciones eran más elevadas que el nuevo sistema, entonces aquí va mayor a la diferencia hipotética. Damos a aceptar. Y aquí obtenemos la información de las estadísticas descriptivas. La muestra del antiguo sistema de calificación con una muestra de 20, una media de 22.70 y una desviación estándar de 5.37. El error estándar de la media es de 1.20. El nuevo sistema de calificación también con una muestra de 20, una media de 20.35, una desviación estándar de 4.72 y un error estándar de la media de 1.05. La estimación de la diferencia pareada nos muestra que la media es de 2.350, una desviación estándar de 0.745, error estándar de la media de 0.167 y límite inferior del 99% para la diferencia es de 1.927. En la prueba nos muestra que el valor de t es de 14.10 y el valor de p es de 0.000. Como aquí no nos muestra los demás valores, vamos a utilizar este y con esta información podemos decir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que la diferencia es igual y aceptar la hipótesis alterna donde dice que el antiguo sistema, las calificaciones del antiguo sistema son mayores a las del nuevo sistema. Con esta información que obtuvimos aquí, podemos confirmar que la afirmación es correcta de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Ahora vamos a determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo. Nos regresamos a donde estábamos, igual estadísticas básicas de pareada. Y lo único que vamos a cambiar aquí es diferente a la diferencia hipotética. Damos a aceptar. Y aquí nos va a mostrar el intervalo de confianza del 99% que es de 1.873 a 2.827. Con esto damos concluido este ejercicio y nos vamos al siguiente. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los años sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos de Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construyen un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine si el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y la parte trasera. Entonces, vamos a ver si existe alguna diferencia entre estos dos. Ya tenemos los datos capturados. Aquí se muestran, tenemos un total de 9 para cada una de las opciones, que es el costo de reparación de la parte frontal y el costo de reparación de la parte trasera. Nos vamos a estadísticas básicas de pareada y aquí vamos a elegir costo de la parte frontal contra costo de la parte trasera. Aquí nos pide un nivel de confianza del 95, ya que nos pide un nivel de significancia del 0.05.
Y el ejercicio nos dice construir un intervalo de confianza para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Y ocupamos saber si existe alguna diferencia. Entonces en la hipótesis alterna dejamos el de diferencia. Damos a aceptar y aceptar. Las estadísticas descriptivas nos muestran que el costo de reparación de la parte frontal tiene una muestra de 9 con una media de 2.669 y una desviación estándar de 1.461. El error estándar de la media es de 487 y el costo de reparación de la parte trasera son una muestra de 9 con una media de 1.830, desviación estándar de 1.024 y un error estándar de la media de 341. La estimación de la diferencia pareada es de una media de 840, desviación de 1935, error estándar de la media de 645 y el intervalo de confianza que nos pide sacar es de menos 648 a 2327. Ahora por último el resultado de la prueba es que el valor de T es de 1.30 y el valor de P es de 0.229. 0.229. Como el valor de P es mayor al nivel de significancia, podemos concluir que rechazamos que aceptamos la hipótesis nula de que no existen diferencias entre uno y otro costo, de acuerdo a la información que obtuvimos aquí. Por último, el 9.5, comparación de la variación de dos muestras. Ejemplo, conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas número por milímetro cúbico de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Aquí tenemos los datos ya capturados. Nos vamos a estadísticas básicas. Dos varianzas. Y aquí vamos a elegir la columna de mujeres y la columna de hombres. En opciones vamos a elegir, nos pide un nivel de significancia de 0.05, por lo cual es un nivel de confianza del 95%. La relación es que debe ser igual a 1. La hipótesis alterna es diferente de 1. Vamos a aceptar. Gráficas, aceptamos todas. Resultados también. En este caso nos pide el ejercicio que tiene la misma desviación estándar, que ya la tenemos elegida aquí, desviación estándar de la muestra 1 y de la muestra 2. Damos a aceptar y aceptar. Nos salen los siguientes gráficos, donde podemos ver que los datos de las mujeres están más esparcidos, más dispersos, a comparación del de los hombres. En la siguiente gráfica podemos ver cómo los datos de las mujeres igual se muestran más esparcidos y están más centrados en el caso de los hombres. Y
vemos las estadísticas descriptivas donde las mujeres con una muestra de 27, una desviación estándar de 75.993, la varianza de 5.774.97 y el intervalo de confianza de 58.114 a 107.151. El de los hombres son 23, con una desviación estándar de 62.106. La varianza es de 3.857.127 y un intervalo de confianza del 95% de 49.162 a 85.765. La relación de desviaciones estándar, la relación estimada es de 1.22. El intervalo de confianza para la relación usando Bonet es de 0.766 a 1.812. El intervalo de confianza del 95% para la relación usando Levene es de 0.728 a 2041. En la prueba obtuvimos que con el método de Bonet el valor de P es de 0.345 y el de Levene es de 0.377. Como el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia del 0.05, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en la cual indica que ambas desviaciones estándar, la media de las desviaciones estándar son las mismas. Que nos dice someter la prueba de afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. De acuerdo a la información obtenida, es posible que esta afirmación sea correcta de que el conteo de hombres y mujeres tenga la misma desviación estándar y no tenemos evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis. Como podemos ver aquí en el gráfico, también las desviaciones estándar del intervalo de confianza son muy parecidas, aunque uno tiene más datos, como se ve aquí en la gráfica de caja, pero la desviación estándar es muy parecida para ambos casos. Nos vamos por último al ejercicio de discriminación, donde nos dice los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según datos de Dividing the Use of Statistical Evidential in Allegations of Age Discrimination de Barry Boland, American Statistician, volumen 58, número 2, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Aquí tenemos ya la información capturada. Nos muestra 23 datos para solicitantes sin éxito y 30 para solicitantes con éxito. Nos vamos a estadísticas básicas y dos varianzas. Aquí seleccionamos solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. En opciones nos pide que sea desviación estándar, ya la tenemos. Nivel de significancia del 0.05, por lo cual es un nivel de confianza del 95%. Y la hipótesis alterna busca que sea diferente la relación hipotética. Damos a aceptar. Verificamos que estén las gráficas y los resultados. Y damos a aceptar. Aquí podemos ver que cómo están concentrados los datos en cada una de las opciones de solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Aquí como vemos cómo están distribuidos los datos en cada una de las opciones. En el caso de solicitantes con éxito, los datos están muy esparcidos, muy dispersos. Y vemos la información obtenida en las estadísticas descriptivas. Solicitantes sin éxito,
La muestra es un total de 23 con una desviación estándar de 7.220. La varianza de 52.134, un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de 5.924 y 9.620. Los solicitantes con éxitos, una muestra de 30, desviación estándar de 5.884, la varianza de 34.616 y el intervalo de confianza del 95% de 4.301 a 8.612. La relación de las desviaciones estándar es de la relación estimada es de 1.22, intervalo de confianza del 95% para la relación usando Bonet es de 0.845 a 2.148 y utilizando Levene es de 0.858 a 2.433. La prueba nos arrojó el resultado de un valor de P componente de 0.292 y del MN de 0.183. Como este valor es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que la desviación estándar es igual en ambos casos, por lo que nos pide el ejercicio. Utiliza un nivel de significancia posterior para la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. De acuerdo a la información obtenida en el ejercicio, es posible que esta afirmación sea correcta, ya que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que afirma esta suposición. Por mi parte sería todo. Gracias.